En Horizonte Educativo, FECODE informa. Una vez más, para presentar información de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, nos acompaña el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del comité ejecutivo de esta organización sindical. Profesor Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido una vez más a Horizonte Educativo, gracias por seguirle madrugando a la educación y, como siempre, a los temas sindicales. Bueno, un saludo a ti, Juan Antonio, a la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y por supuesto un abrazo fraternal, vital, solidario, pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día. Como siempre, cuando tú lo requieres, aquí madrugándole a los temas de la educación y el mundo laboral. Profesor Miguel Ángel, y sigue la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, en la idea de impulsar la desobediencia civil ante la persistencia del gobierno nacional en impulsar el trabajo mediante la alternancia. Cuéntele a la audiencia de Horizonte Educativo al respecto. En efecto, los plenarios de presidentes y de juntas directivas de las 34 filiales con el Comité Ejecutivo de FECODE hicimos un balance del avance de la desobediencia civil orientada por la Federación por la vida y la salud contra la letal alternancia educativa propuesta por el régimen de Duque, que pretende exponer e insiste en exponer al contagio a 20 millones de colombianos y colombianas que integramos la comunidad educativa al presionar el retorno a clases presenciales sin condiciones. De las 96 entidades certificadas a fecha del jueves, solo 9 acatarían la alternancia educativa. Entramos entonces en cuenta regresiva en esta batalla por salvar vidas. Nos quedan unas horas para lograr que la totalidad de los 1.103 municipios terminen desacatando la perversa Directiva 11 del Ministerio. No porque el 3 de agosto termine este pulso, sino porque de su resultado depende en parte que el régimen de Duque se siente con FECODE, el sector educativo y las entidades territoriales a acordar los términos de una verdadera emergencia educativa, con el propósito de fortalecer nuestra argumentación en favor de la desobediencia civil. Nos corresponde destacar unos criterios y evidencias que desnudan el carácter aún más, desnudan el carácter letal de la alternancia, como también del régimen y lo tenebroso del régimen de Duque. Como integrantes de la comunidad educativa y académica, sustentamos nuestras posiciones con base en el conocimiento científico. Desde el 15 de mayo le advertimos al Ministerio que según los estudios de la Universidad de Washington, Colombia tendría en la primera semana de agosto 5.890 fallecidos. Las actuales cifras corroboran y superan el estudio inicial, dado que el reporte a 30 de julio es de 9.810 colombianos y colombianas muertos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud acogió oficialmente en la primera semana de junio lo que la comunidad científica le venía advirtiendo a nivel mundial, y es la alta probabilidad de que el virus se propague por el aire. Los integrantes del equipo de virus de la Universidad Nacional nos explicaron que esto significa que los 2 metros de distancia son insuficientes y el alcance podría ser de 8 e incluso hasta 15 metros según los movimientos de los vientos. Ahora bien, la absurda tesis del doctor Wasserman, según la cual no hay peligro alguno para que los niños y niñas retornen a clases o los jóvenes, fue refutada de manera contundente por el doctor Orlando Acosta, PhD en virología molecular de la Universidad Nacional, quien afirmó que esta es una tesis que no tiene ningún sustento científico, aunque políticamente le pueda servir a alguien o algo o algún propósito. En ese orden de ideas, es muy importante también adicionar que nosotros también le planteamos al gobierno en reuniones el 19 de junio y el 3 de julio al gobierno nacional que las cifras indicaban que la cuarentena ha protegido a la fecha a los estudiantes y que el retorno a clases presenciales en aplicación de la alternancia podría variar esta circunstancia, esta situación de una manera obviamente regresiva. Miren estas cifras, a corte del 15 de mayo, como ya lo habíamos anunciado aquí en este medio también, de total de colombianos contagiados, el 4.19% está entre 0 y 9 años y el 6.17 entre 10 y 19 años. El 25 de julio más o menos se mantiene esa tendencia con 3.7 en la primera agrupación de chicos de 0 a 9 y de 6.4% en la segunda de 10 a 19, mientras que en el resto de las edades se ha aumentado de manera exponencial y porcentual, por supuesto, el virus. Nos sobra notar que el gobierno nacional siempre, y este es un tercer asunto que quiero resaltar, siempre ha tenido claridad sobre la dimensión de la pandemia en cuanto a las cifras se refiere.
tal como lo evidencia su propia proyección. Mire, acorde con la solicitud de los primeros días de junio a la Corte Constitucional para que le permita alargar por más tiempo la emergencia sanitaria, el gobierno sustenta que para fines de diciembre se proyectan 3.6 millones de colombianos contagiados, que el pico, reafirma, se alcanzará cerca del 25 de agosto, para lo cual se requerirán 14.577 unidades de cuidados intensivos, pero para diciembre, sigue diciendo la sustentación de la Oficina Jurídica a la Corte Constitucional de la Presidencia, obviamente la Oficina Jurídica de la Presidencia, señala que para finales de diciembre podríamos estar en alrededor de 41.622 muertos. Lo sabe tanto el régimen que por ello el partido de gobierno, además, por supuesto, de su criterio autocrático, pues se niega a que el Congreso de la República sesione presencialmente porque pone en riesgo la vida de 380 parlamentarios, pero sí pretenden exponer la de 19 a 20 millones de personas que integramos la comunidad educativa. Con esto quiero decir que no es que Duque esté improvisando, es que esa es la naturaleza de su régimen oscuro y de la mezquindad neoliberal, que prefiere miles de muertos antes de hacer inversión social. Mientras la especie lucha por la sobrevivencia, por su sobrevivencia, el régimen de Duque, el establecimiento neoliberal, se procede a fortalecer el parasitario sistema financiero cuyos chulos viven del trabajo de millones y millones de personas. Ahora bien, nosotros le recordamos en la reunión del 3 de julio al Ministerio que es obligación del Estado y del gobierno en representación del mismo proteger la vida de sus ciudadanos, en virtud de lo cual esta responsabilidad no se endosa a los municipios o los ciudadanos e incluso a menores de edad que no cuentan con las herramientas, competencias ni recursos que son del resorte del gobierno nacional. Mucho menos se debe inducir a los colegios a tomar decisiones haciendo caso de las advertencias de la comunidad científica y del sector salud, con un perverso agravante, que si ocurre un desenlace fatal en un colegio cuando se retorne, el ministerio se lava las manos, pero no para evitar el COVID-19, sino para dejar expósitos a gobernadores, alcaldes y directivos docentes a las acciones legales que interpongan los afectados. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el gobierno, sabiendo todo esto, procede en vía contraria? Fíjense ustedes que el gobierno, pese al alargamiento de la cuarentena, no ha suspendido la Directiva 11 ni derogado la Directiva 11. Nosotros hemos sido claros, mientras exista la Directiva 11, eso es como una bomba de tiempo contra la vida que tiene que ser desactivada. Y es desactivada sobre la base que el gobierno la suspenda o la derogue. Lo que pasa es que en el fondo hay unas intencionalidades del gobierno que tiene un propósito fundamentalmente de hacer una reforma de facto sobre la planta de personal. Bueno, esto son unos elementos para agregar a lo que ya hemos dicho en otros programas, y en ese sentido quiero dejar claro algunas conclusiones. La primera es que la posición de FECODE se reitera con firmeza: la modalidad no presencial de las actividades escolares constituye hasta el momento la forma más eficaz para evitar la propagación del COVID-19, en virtud de lo cual FECODE no acepta un reinicio de clases presenciales mientras estén amenazadas la vida y la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa. La otra conclusión es que el Estado y el gobierno deben garantizar los elementos de bioseguridad, pero este es un requisito necesario, pero no es suficiente. Un eventual retorno a la escuela presencial requiere de una decisión conjunta de gobierno y de sector educativo, pero tomado con base en los conceptos de la comunidad científica y de los sectores de la salud. Insistimos que lo que tiene que hacer el gobierno es concentrarse, y esta es la tercera conclusión, en garantizar las condiciones de las actividades escolares no presenciales con el propósito de materializar el derecho y mantener la mayor comunicación posible entre estudiantes y profesores. Simultáneamente, el gobierno nacional, por vía del fracaso de la alternancia educativa o la derogatoria o suspensión de la Directiva 11, debe sentarse a discutir y acordar con FECODE y el conjunto del sector educativo los términos de una emergencia educativa con base en la propuesta que le hicimos el 8 de mayo. Ahora bien, es evidente que la desobediencia civil declarada por FECODE es por el derecho a la vida y a la salud, que están vulnerados por esta Directiva 11, y aquí se configuran los elementos objetivos para la excepción de inconstitucionalidad para que ésta se aplique, y que consiste cuando se procede o se acoge cuando hay incompatibilidad entre una norma de rango inferior y una de superior, afectando en este caso el derecho a la vida, la norma inferior sobre la superior. Y en este sentido nosotros tenemos que reafirmar: cuando un régimen no atiende razones científicas,
y experimenta con la vida de sus ciudadanos y sobre todo, por favor, con la de los niños, niñas y jóvenes, se configura es una tiranía, un despotismo que ni siquiera es ilustrado, ante el cual la desobediencia civil es legal, legítima e inevitable. Por eso reiteramos, no a la alternancia educativa, sí a la vida, sí a la salud y a la desobediencia civil, y los esperamos mañana a lo largo del día en toda la actividad en defensa de la vida y en esta actividad que vamos a hacer de desobediencia civil en todo el país. Muchas gracias a todos y todas.